Jóvenes, buenos días. Espero que estén bien, espero que hayan dormido bien. Bueno, Esteban no, pero espero que ustedes sí. Am, es interesante escuchar las canciones porque cuando uno canta sobre el cielo, sobre la eternidad, es difícil cantar sobre eso solamente, ¿no? Es más fácil cantar sobre eso o decir algo y después pensar en cómo se aplica eso hoy. Pues porque eso es la vida, porque nosotros no sabemos exactamente cómo va a ser allá. La Biblia nos da ideas, pero no es tan preciso, no es tan claro, no es tan detallado. Mi intención hoy es, en las dos sesiones de hoy, es pensar justamente así, es pensar cómo aplicamos el saber que Jesús viene. Finalmente ese es el objetivo de la escatología en la Biblia. No es quedarnos meditando en un futuro que no entendemos al 100%, sino más bien pensar en cómo la realidad de ese futuro nos afecta hoy. Entonces, la idea hoy en las dos sesiones es meditar sobre cómo que el Señor viene, cómo esa realidad nos impacta hoy en el día a día. Mañana trataremos de meditar un poco más en, bueno, pero entonces, ¿cómo va a ser allá? ¿No? Y créanme, es un esfuerzo difícil porque no es tan claro. Requiere imaginación de nuestra parte, pero no tanta imaginación como para distorsionar las cosas, ¿no? Así que vamos a ver cómo nos va con todo eso, pero estoy emocionado por este tema y le doy gracias a Dios por permitirme predicar sobre estos pasajes, sobre estas verdades de la palabra de Dios. Y el pasaje que vamos a estudiar ahora es un texto que prefiero no hacerle ningún preámbulo. Normalmente lo que yo hago es hacer una introducción para que cuando leamos el texto tengamos ya algo en mente. Pero este pasaje vale la pena leerlo sin preámbulo, simplemente porque uno no se espera que el apóstol Pablo diga eso. Vamos a 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Y voy a leer solamente los versículos 29 al 31. Posiblemente es un pasaje que varios aquí han leído porque les preocupa su soltería, porque quieren casarse y todo eso, ¿cierto? Bueno, voy a leer una porción de ese texto que realmente es como, ¿qué le pasó a Pablo acá? ¿No? ¿Qué se fumó en ese momento? 1 Corintios capítulo 7, versículos 29 al 31. Dice: pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Esa es la palabra del Señor. Nadie se espera que el apóstol Pablo diga algo así, mucho menos lo del inicio. Yo he predicado este pasaje en matrimonios, en bodas. Es fascinante ver la cara de la gente cuando uno lee esto. Normalmente el título de mi mensaje es Vivan como sin esposa. Y pues tengo a los dos novios ahí enfrente, es como, ¿qué? Pero eso es exactamente lo que dice Pablo. Ahora, el título de mi mensaje hoy no tiene que ver con esposa o esposo, matrimonio puntualmente, sino más bien el título es Disfrutando pero no tanto. Disfrutando pero no tanto. No les voy a hablar principalmente de matrimonio, pero lo que sí quiero mostrarles es cómo vivir la vida cristiana. Quiero hablarles de la lógica que deberíamos aplicar al disfrutar todas las cosas en este mundo, como casarse, como tener hijos, como comprar cosas, como salir de vacaciones, como lograr objetivos profesionales, todo lo que implique disfrutar de las cosas de esta tierra. Para todo eso necesitamos una mentalidad, y esa mentalidad se puede definir justamente con la palabra Maranata: el Señor viene. Así que hoy quiero convencerlos de disfrutar de este mundo con Maranata en su mente. Eso es lo que quiero hacer.
Disfruten de este mundo con Maranata en su mente. Quiero capacitarlos para disfrutar este mundo para la gloria de Dios. Porque la postura que muchos deciden tomar ante este mundo es más bien, no lo disfruten, ¿no? Está mal disfrutar de las cosas de esta tierra. Eviten disfrutar lo más que puedan. Solo lo que sea necesario hay que disfrutarlo. Pero es un mal necesario. Nosotros venimos de contextos católicos, ¿no? El sexo se ve así en el mundo, en la mentalidad católica tradicional. El sexo es un mal necesario, solo para tener hijos y ya. Cosas de esas. Pero eso es totalmente contrario a lo que pensaba el apóstol Pablo. Y de hecho, la Biblia en general, usted solo tiene que leer Eclesiastés para darse cuenta de que no es una mentalidad bíblica pensar así. Es posible disfrutar del mundo que Dios creó para nosotros de manera que Él sea glorificado, pero hay que entender cómo. Así que les conviene no dormirse. Bueno, está temprano, no creo que tengan sueño, pero les conviene no dormirse porque les voy a decir cómo disfrutar de este mundo para la gloria de Dios. Y en realidad la forma fundamental es: disfruten de este mundo con Maranata en su mente. Voy a abordar ese mensaje a través de 2 puntos que veo en este pasaje como una especie de sándwich. En el versículo 29 vemos una frase y la última frase del versículo 31 es parecida a esa primera frase. Así que todo este pasaje está encerrado en esa idea que es: el mundo está pasando. Ese es mi primer punto. El mundo está pasando. Pero luego en la mitad Pablo no se enfoca en que el mundo simplemente está pasando, sino que el mundo no ha pasado todavía, ¿no? El mundo está pasando, pero el mundo no ha pasado todavía. Y ese es mi segundo punto. El mundo no ha pasado todavía. Entonces el mundo está pasando, el mundo no ha pasado todavía. Y con eso espero convencerlos y mostrarles cómo disfrutar de este mundo con Maranata en su mente. Es decir, esa es la manera en la que podemos disfrutar de este mundo para la gloria de Dios. El mundo está pasando. Noten los extremos del pasaje. Versículo 29. Pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado. Y luego al final, versículo 31, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Recuerden que el apóstol Pablo quiere que entendamos, y lo vimos desde anoche y es un mensaje frecuente en sus cartas, quiere que entendamos el mundo en el que vivimos, quiere que entendamos el tiempo en el que vivimos. Entonces, con esas 2 frases, el apóstol Pablo nos está dando la realidad en la que vivimos nosotros siendo creyentes en el tiempo del nuevo pacto, en el tiempo después de la resurrección de Jesús. Él no dice que se va a acabar la existencia. No está diciendo: miren, un día todo lo que ustedes han experimentado, todo lo que ustedes han visto, todo simplemente va a acabar. Ya no va a haber realidad. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está hablando de la apariencia de este mundo es pasajera. Y es importante para nuestra esperanza entender muy bien la naturaleza de esa esperanza. Nuestra esperanza no es que la existencia se acabe. No sé cómo usted se imagina el futuro. Primero, una pregunta que usted tiene que hacerse es: ¿su esperanza es llegar al cielo solamente? Si esa es su esperanza, entonces es posible que usted no sea un creyente muy motivado. ¿Por qué? Porque esa no es la esperanza final que nosotros tenemos. Eso es como un punto transicional para llegar a la esperanza final. Porque la esperanza final es cielos nuevos y tierra nueva. Y quiero que noten que cielos nuevos y tierra nueva es algo físico, algo material, no es algo espiritual. Si usted se imagina que la eternidad va a ser como angelitos tocando arpas en las nubes o algo así, pues es normal que usted no quiera llegar allá, ¿no? Porque eso no motiva a nadie, eso no se ve tan interesante. La esperanza de Dios o que Dios ha revelado en su palabra para nosotros es una esperanza mucho más interesante. Dios hizo inicialmente una creación preciosa con colores, texturas, sabores, aromas, con experiencias. La esperanza que nos da no es algo más aburrido que eso, sino algo mucho mejor. Así que la realidad en la que vivimos es el tiempo en el que la apariencia de este mundo está pasando.
para llegar a algo mejor, para llegar a algo más real, para llegar a algo mucho mejor que lo que hemos vivido acá. El tiempo para que esa apariencia suceda, esa apariencia se acabe, pues dice Pablo, se ha acortado. Y ese es el punto como fundamental de Pablo sobre el que basa toda su meditación acá. El tiempo se ha acortado. El mundo, su apariencia está pasando. Y el tiempo para que eso suceda se ha acortado. Entonces eso debería llevarnos a vivir de cierta forma. Pregunta, ¿por qué el tiempo se ha acortado? ¿Por qué la apariencia de este mundo está pasando y parece que cada vez va a ser más rápido? Parece que cada vez es más corto el tiempo. En realidad la respuesta la vimos ayer, pero quiero enseñarles varias formas de entender esto. Ayer lo vimos con la ilustración del amanecer y de despertarnos temprano y todo eso. Bueno, aquí Pablo usa otra forma y en realidad quiero aprovechar la teología bíblica, la teología general de la Biblia para mostrarles de qué se trata, ese tiempo se ha acortado. Esto en teología se conoce como la superposición de las épocas. Ahora, no es tan complejo como suena, pero ténganme paciencia. Es la superposición de las épocas. Y tener ese concepto en mente puede ayudarnos a entender muy bien el tiempo en el que vivimos. Nuevamente, ayer vimos algo, hoy vamos a ver algo más. Pero el punto es, necesitamos entender el tiempo en el que vivimos para vivir correctamente. La Biblia comienza con la creación y termina con la nueva creación. Es fácil. Eso es la Biblia. Creación y nueva creación. La Biblia comienza con la entrada del pecado al mundo y termina con una nueva realidad en donde ya no habrá pecado, ya no habrá maldad. La Biblia comienza mostrándonos todos los estragos del pecado en el mundo y termina mostrándonos cómo todo el mundo será hecho nuevo. Habrá redención completa de todas las cosas. Esos son los dos mundos, las dos épocas o las dos edades entre las que vivimos. El mundo comienza, o la Biblia comienza con un mundo y termina con un nuevo mundo. La creación y la nueva creación, el estado caído y el estado redimido. Todo el Antiguo Testamento desarrolla ese antiguo mundo, pero constantemente está anticipando, viene un nuevo mundo, viene un nuevo mundo. No lo olviden, esperen un nuevo mundo. La pregunta constante es, ¿cómo va a llegar ese mundo? ¿No? Ese nuevo mundo, ¿cómo va a aparecer? Entonces sucede el evento más importante de toda la historia de la humanidad. Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y el reino de los cielos se acercó y a través de su muerte venció al pecado y venció a la muerte. Y su muerte fue tan poderosa que cuando Jesús estaba ahí colgado en la cruz, lo último que dijo fue, o una de las cosas últimas que dijo fue, consumado es. Ese plan de traer ese nuevo mundo a este antiguo mundo ya está consumado. Eso ya está hecho. Por eso es que ayer les decía, la escatología bíblica comienza es con la primera venida de Jesús, no con su regreso. Y entonces, al tercer día, Jesús resucitó y con su resurrección inauguró esa nueva realidad. Yo quiero que entiendan, jóvenes, que esa nueva realidad ya está. Ese nuevo mundo ya es real. Y lo podemos ver de muchas maneras. Jesús inauguró un nuevo reposo, por ejemplo. Por eso es que nosotros nos reunimos el domingo, no los sábados, ¿no? Estamos celebrando el reposo de algo nuevo, un nuevo reposo, la resurrección de Jesús. Tenemos un nuevo pacto. Ya no tenemos el sistema antiguo, ya no estamos bajo los mandatos y la ley de Moisés. Estamos bajo el nuevo pacto. Somos un nuevo pueblo, ya no es un pueblo racial, sino un pueblo multicultural. Ya no es un pueblo basado en una sola etnia, sino multiétnico. Vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio. Y ahora hay una nueva forma de relacionarse con Dios que es a través de Cristo.
Antes era a través de su pueblo, claramente, pero ahora es a través de Cristo como el verdadero pueblo de Dios, como el verdadero Israel. Entonces, en ese sentido, ese nuevo mundo fue inaugurado por la muerte y resurrección de Jesús, que es el Mesías. Y entonces Jesús resucita y se reúne con sus discípulos y les enseña por 40 días. Y entonces los discípulos le hacen la pregunta obvia a Jesús. Es la pregunta correcta en realidad. Es la pregunta que debía ser hecha. La pregunta es: ¿ya es hora de restaurar el reino? Eso es Hechos 1. ¿Ya es hora de traer el nuevo mundo? Ahora sí, el nuevo mundo va a empezar. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No les corresponde a saber ustedes los tiempos y las épocas. Eso no es de su incumbencia, básicamente. Lo que sí es de su incumbencia es que voy a enviarles al Espíritu Santo. Van a recibir poder para ser testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces, en ese punto, comienza la época más extraña de la historia de la humanidad. Miren, nosotros vivimos en una época muy extraña, muy rara. Esa época se conoce como el ya pero todavía no. Se les pongo con ejemplos. Pregunta: ¿la muerte ya fue vencida, sí o no? Sí, porque morimos entonces. Ok, porque todavía no, ¿cierto? Sí, pero no. Claro, Jesús ya venció a la muerte, pero aún estamos esperando la consumación del efecto de lo que Él hizo. ¿El pecado ya fue derrotado, sí o no? Sí, pero seguimos pecando. Así que no todavía completamente. ¿El reino ya llegó, sí o no? Sí, pero no. Ya, pero todavía no. El reino de los cielos se acercó. Nosotros como creyentes, cada iglesia local es una embajada del reino de Cristo. Pero aún el reino no está físico completamente en esta tierra. La antigua época aún no ha pasado del todo, pero el nuevo mundo ya fue inaugurado. Y por eso es que esto se llama la superposición de las épocas, la superposición de las edades, la superposición de los mundos, ¿no? En ese tiempo vivimos, imagínense. Parece una película de ficción. Vivimos en el tiempo en el que ese nuevo mundo ya empezó, pero el antiguo mundo no ha terminado. Y entonces se cumple lo que el apóstol Pablo dice, versículo 29. El tiempo se ha acortado, versículo 31, la apariencia de este mundo está pasando. Esa es la realidad en la que vivimos. El tiempo se ha acortado y la apariencia de este mundo está pasando. Por supuesto, esa realidad, vivir en esa clase de mundo, en esa clase de tiempo transicional entre lo antiguo y lo nuevo, tiene un impacto profundo sobre nosotros. Entonces, ahora sí, la pregunta es: ¿cómo vivir entonces? Segundo punto, el mundo no ha pasado todavía. El mundo no ha pasado todavía. Las implicaciones son las siguientes. El mundo en el que vivimos continúa. En otras palabras, tenemos que seguir lidiando con cosas terrenales. Tenemos que seguir lidiando con dinero, tenemos que seguir lidiando con política, tenemos que seguir lidiando con trabajo, tenemos que seguir lidiando con matrimonio, ¿no? Con hijos. Todo eso es terrenal. Aún vivimos en este mundo y el evangelio en ningún momento nos llama a ser indiferentes a este mundo. Al contrario, nos llama a involucrarnos para hacer sal y luz en este mundo. Pero Cristo pagó para que podamos vivir en este mundo para la gloria de Dios. Entonces podemos hablar de dinero, podemos hablar de sexo, podemos hablar de matrimonio, podemos hablar de trabajo, podemos hablar de profesiones, podemos hablar de política, podemos hablar de todo lo terrenal que ustedes quieran. Y podemos hablarlo y vivirlo de una forma redimida, porque Cristo pagó para que lo vivamos para la gloria de Dios. Y al mismo tiempo estamos esperando un cambio seguro. Sabemos que nada de eso es permanente, sino que todo eso es temporal, porque viene algo mejor. Entonces fíjense lo compleja que es nuestra vida en este mundo. Vivimos en un sándwich de muchas cosas.
La pregunta es, ¿cómo vivir? Bueno, Pablo responde, versículo 29. De modo que de ahora en adelante, los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Maravilloso. ¿Qué significa eso? De ahora en adelante, los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Primero, lo primero que quiero que noten es, la reacción no es, no se casen. Aunque Pablo recomienda no casarse. Y dice, yo creo que van a ser más felices así. Y ya en un momento les voy a decir por qué. Pero la reacción no es simplemente como, entonces casarse está mal. Como esperamos el nuevo mundo y como ese nuevo mundo ya fue inaugurado y todo esto, entonces olvídense el matrimonio. El matrimonio es malo. Eso no es lo que Pablo dice. No, la reacción ante ese mundo en el que vivimos, la reacción ante esa realidad en la que vivimos, no es negar la bondad de las cosas terrenales. Muy importante. No es negar la bondad de las cosas terrenales. Al estar casados estamos disfrutando de algo que Cristo compró para nosotros, de hecho. Pero, aquí está el twist, pero si se casan, aprendan a vivir como si no estuvieran casados. ¿Por qué? Bueno, porque los que están casados están disfrutando de algo maravilloso de este mundo, que es el matrimonio. Pueden disfrutarlo, pueden gozar de todos los placeres que implican el matrimonio, pero no pueden disfrutarlo demasiado. No pueden ponerle nombres bonitos a ídolos, porque finalmente nuestra esperanza no es esta. Nuestra esperanza no es estar casados. Nuestra esperanza es algo mejor. El matrimonio está apuntando a algo más glorioso que el matrimonio mismo. Así que disfrútenlo, pero no tanto. No exageren. No piensen que el matrimonio es lo último que hay, porque no es verdad. El matrimonio es solamente un destello de un anhelo mayor, de un tiempo mejor. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le hicieron esa pregunta para, bueno, en Colombia decimos corchar, no sé si eso es una mala palabra acá o algo, pero es como para pillarlo, ¿no? Como dirían los españoles, o para que se equivoque. Le preguntaron, bueno, una mujer tiene 5 maridos en esta tierra, cuando haya resurrección, ¿de quién va a ser esposa? ¿No? Eso es porque esas personas no creían en la resurrección. Jesús les responde, es que ustedes no entienden la Biblia. En la resurrección no habrá matrimonio. Y todos, ¿cómo así? ¿Por qué no habrá matrimonio? ¿Será porque el cielo nuevo y la tierra nueva será más aburrido? No, en realidad no. En realidad es porque en el cielo nuevo y la tierra nueva disfrutaremos de la cosa real. El matrimonio es solo una sombra. El matrimonio es solamente una parábola para ayudarnos a entender algo más. Bueno, cuando lleguemos al cielo nuevo y la tierra nueva, ya podremos ver ese más, eso real, eso a lo que estaba apuntando el matrimonio. Así que ya no necesitamos eso. Ya no necesitamos la sombra. El matrimonio es solamente una sombra para mostrarnos y que entendamos mejor la relación entre Cristo y su pueblo. Cuando lleguemos al cielo nuevo y la tierra nueva, ya viviremos eso. Así que no necesitaremos matrimonio. Y por supuesto, eso tiene una tremenda implicación para solteros también. Quedarse sin casar es bueno. Tiene algo de bueno. Nos evita el riesgo de la idolatría. Nos evita el riesgo de perder lo importante por quedarnos mirando lo que está acá. ¿Qué pasa si me quiero casar? Bueno, pues cásense, pero tengan esposa o esposo como si no lo tuvieran. ¿Qué pasa si me quedo soltero? Bueno, el tiempo se ha cortado y la vida no es acerca de casarse. Nuestra esperanza es algo mucho más glorioso, real y asombroso. Así que está bien. Por eso Pablo, con toda seguridad, más adelante dice, si se quedan solteros, estoy seguro que van a ser más felices. Y yo también tengo al Espíritu de Dios, dice Pablo. Así que
Ustedes verán si siguen el consejo o no. Y así es con todo. Así es con el sufrimiento. Miren el versículo 30. Los que lloran como si no lloraran. Los que se regocijan como si no se regocijaran. ¿Por qué? Bueno, porque el que llora debería tener ánimo. Ningún creyente puede ser una persona que llora de tal manera como si no hubiera esperanza, ¿no? Primera de Tesalonicenses 4. No quiero que ustedes estén tristes como los que no tienen esperanza por la muerte de un ser querido. Claro, tiene sentido. Ningún creyente puede llorar de tal manera que parece como si no fuera a haber un cambio, porque sí lo va a haber. De manera que llorar puede ser una parte amarga de esta tierra, pero nunca va a ser lo último. Así que el que llore, pues viva como si no llorara. Pero también al revés, el que se regocija, el que tiene gozo en esta vida, tampoco puede ser desmesurado porque viene algo más. No podemos regocijarnos en este mundo como si no hubiera nada más, como si ya llegué al máximo del gozo, porque viene algo mejor. Usted necesita recordar, tener Maranata en su mente, recordar que viene algo mejor para disfrutar adecuadamente esta tierra. Y lo mismo sucede en el versículo 30 al final. Dice: los que compran como si no compraran nada o como si no tuvieran nada. Es igual con el dinero. Nuevamente, noten que Pablo no dice no compren. La voluntad de Dios para su pueblo en esta tierra no es nieguen todos los placeres, sean ascetas y vivan como ermitaños por allá en un monte. No. Más bien lo que dice es: si usted está aprovechando este mundo, versículo 31, los que aprovechan el mundo, pues viva como si no lo aprovechara plenamente. Porque no podemos hacer de este mundo un ídolo cuando esperamos algo mejor. Es como si yo llamo a mi esposa en estos días y le digo: amor, estoy pasando un tiempo tan maravilloso. Mejor dicho, es que nunca había pasado un mejor tiempo. Es que aquí soy completamente feliz. ¿Usted qué cree que me va a decir mi esposa? Pues quédese allá, ¿no? Ya, no tiene que volver, tranquilo. Eso es exactamente el problema. Usted está en la tierra y le está diciendo a Dios: Dios, estoy disfrutando esto tanto que no me quiero ir. Y entonces, ¿qué le está diciendo a Dios finalmente? Mire, una de las mejores ilustraciones que he leído sobre eso es en un libro que se llama El Gran Divorcio. Si usted tiene la posibilidad de leer ese libro y la paciencia, aunque en realidad no es tan complejo, pero sí hay cosas complejas, pero si tiene la paciencia de leerlo, léalo, es fascinante. Lo escribió C.S. Lewis, que pues es conocido por escribir cosas interesantes. Y es un libro de ficción, es una historia en realidad, es una historia sobre un hombre que llega al cielo y ve cómo todo es en el cielo, y lo que ve es fantasmas que llegan al cielo y están luchando con si quedarse en el cielo o no, ¿ok? Pero también ve personas que él llama personas sólidas, es decir, personas que ya viven en el cielo. Y entonces todo el libro es conversaciones entre los fantasmas y las personas sólidas. Eso es la historia. Y cómo él va entendiendo cada vez más cómo funciona el cielo. Uno de esos fantasmas era un artista famoso y está hablando con una persona sólida que fue su amigo en la tierra. Bien. Entonces les voy a resumir esa conversación porque es muy útil para entender lo que estamos diciendo en este mensaje. El artista famoso, que es el fantasma, que está luchando con si quedarse o no en el cielo, le dice a la persona sólida: me gustaría pintar todo esto. Está viendo los paisajes del cielo y dice: wow, esto es impresionante, me gustaría pintar todo esto. Qué lástima que no traje mis cosas para pintar. Entonces el hombre sólido le responde: si yo fuera tú, no me preocuparía por eso ahora. Lo primero es mirar. Entonces el fantasma dice: yo ya miré y yo quiero pintar. ¿Aquí no se nos va a permitir pintar?
El hombre sólido le dice, ¿así como lo estás pensando? No. Cuando tú pintabas en la tierra, lo hacías porque podías apreciar la luz del cielo en el paisaje mejor que los demás. El éxito de tu pintura consistía en permitirle a otros ver esos destellos de luz que ellos no podían ver. Pero aquí tienes la realidad misma. De aquí es de donde venía el mensaje. No supone ningún bien hablarnos de este país porque ya lo vemos. De hecho, ahora lo vemos mejor que tú. Por supuesto, eso molesta al fantasma. El fantasma está irritado, frustrado, y entonces vuelve a preguntarle, o sea que aquí no tiene ninguna gracia pintar. No, el cielo no le llama ni 5 la atención. El hombre sólido responde, yo no digo eso. Cuando crezcas y te conviertas en persona, habrá cosas que verás mejor que los demás. Y entonces vas a poder hablarnos de esas cosas, pero todavía no. Tu tarea en este momento es solo ver. Ven y ve. Él es infinito. Ven y aliméntate de Él. Pero si solo estás interesado en el paisaje porque quieres pintarlo, nunca aprenderás a verlo realmente. Ese Luis era tremendo. Es imposible para nosotros entender cómo será el nuevo mundo en su totalidad y con todo detalle. Pero lo que sí podemos saber es que todo en este mundo nos está apuntando a esa realidad superior. A ese nuevo mundo que ya fue inaugurado por Cristo y que ya es solo cuestión de tiempo para que esté acá. La creación misma gime con dolores de parto, ¿no? Dice Romanos 8, esperando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. De manera que disfrutar de este mundo es disfrutar de una sombra de ese nuevo mundo que vendrá. El arte, los colores, los sabores, las texturas, los aromas, las experiencias, el trabajo, las habilidades, las personas, las amistades, el matrimonio, los hijos. Todo nos llama a anhelar ese nuevo mundo. Pero tenemos que aprender a disfrutar de este mundo correctamente, como lo que es, como la sombra que es, la sombra que vendrá, no como si fuera la cosa real. ¿Usted se quiere casar? Tiene que entender que es solo la sombra de algo que vendrá, que es mucho mejor. Disfrútelo de esa manera. ¿Usted quiere tener hijos? Tiene que entender que es solo la sombra de lo que experimentaremos allá. Usted no puede amar a sus hijos más que la cosa real. Usted disfruta el arte, la ciencia, su profesión, sus habilidades. Entienda que es solo sombra de lo que disfrutaremos allá. Así que la forma de disfrutar este mundo es con Maranata en nuestra mente. Es vivir a la luz de ese nuevo mundo. Es vivir recordando que este mundo es solo sombra. Es vivir saboreando el adelanto del nuevo mundo que es este mundo. No es amar este mundo como si fuera lo último, pero tampoco es despreciar este mundo como si no fuera nada. Así que cásense, pero vivan como si no estuvieran casados. O no se casen y esperen un mundo mejor. Compren cosas, pero vivan como si no las compraran porque viene algo mejor. Si están sufriendo, lloren, pero no lloren tanto porque viene algo mejor. Si están gozando de este mundo en este momento, denle gracias a Dios y gócenlo, pero vivan como si ese gozo no fuera el último, porque viene algo mejor. Si están disfrutando de este mundo, disfruten, pero vivan como si no lo disfrutaran tanto, porque viene algo mejor. Disfruten este mundo con Maranata en su mente. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego que nos ayudes, oh Dios, a vivir coherentemente con el mundo en el que nos has puesto, a representarte y glorificarte y mostrar tu grandeza y majestad al disfrutar de este mundo solo porque tú lo has hecho para nosotros, pero al mismo tiempo no tanto, solo porque vendrá uno mejor que nos has prometido. Y te ruego, oh Dios, que nos des la sabiduría para vivir
en esa transición. Ayúdanos y permítenos dar testimonio de tu grandeza al disfrutar este mundo, esperando la esperanza que nos has dado. A ti sea la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.